Listo, bueno, mi nombre es Giovanni Rodríguez y hoy les voy a hablar acerca de lo que es seguridad de la infraestructura. Acá están los temas que vamos a tratar. Los vamos a ver rápidamente. Ya saben que las preguntas las pueden hacer en el panel de Q&A o PIR. Y entonces, en resumen, vamos a hablar sobre las listas de control de acceso de red o lo que llamamos también los NACLs, los security groups, también sobre Web Application Firewall, AWS WAF. Vamos a hablar sobre el servicio de protección contra ataques de denegación de servicio distribuido, que es AWS Shield. También acerca de la funcionalidad de Network Firewall o el servicio de Network Firewall donde podemos tener lo que tradicionalmente podríamos conocer como un IPS, un Intrusion Prevention System. Luego vamos a hablar acerca de los firewalls de DNS que van a estar aplicados a los resolvers de Route 53. Y finalmente vamos a hablar acerca de Firewall Manager. Comencemos entonces por lo que son los security groups y también las listas de control de acceso de red. Cuando hablamos de security groups, estamos hablando de firewalls stateful, firewalls con estado, es decir, que se conoce dentro de las reglas que se van a implementar en estos firewalls el, eh, el que pertenezcan a una sesión en particular. Y esto hace que cuando definamos las reglas, las podemos definir en un solo sentido, normalmente del cliente hacia el servidor, y ya la sesión que se establece por dentro, es decir, el tráfico que se regresa desde el servidor hacia el cliente dentro de la misma sesión, no es necesario que se especifique una regla en el caso de los security groups. ¿Cómo funcionan los security groups? Funcionan en el nivel de lo que llamamos las ENIs, Elastic Network Interface, o las interfaces de red en las distintas instancias, por ejemplo. Pero podemos armar, como lo dice el nombre, podemos armar grupos en el cual tengamos varias instancias de S2 o pues, lo que corresponde a varias ENIs dentro de un conjunto o un listado de reglas y a eso es lo que llamamos security group y lo vamos a simbolizar normalmente en las arquitecturas con un cuadrado rojo como podemos ver aquí en la diapositiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un security group para lo que son los web servers que permite el tráfico desde en el sentido entrante solamente por el puerto 443 y el puerto 80 desde cualquier lado. Esto, pues dependiendo de dónde se aplique y cómo se aplique, no sería una mejor práctica para una instancia. Normalmente se publica a través de un balanceador, de una distribución de CloudFront, pero en este caso es para poder entender mejor cómo funcionan los security groups. Y tenemos reglas para salida completamente hacia cualquier lado y en cualquier puerto. Eh, Acá también es importante notar que en los security groups no van a existir reglas de deny, sino que todo por defecto está negado y yo cuando voy colocando las reglas de los security groups, lo que voy a hacer es ir permitiendo determinado tráfico. Y tenemos otro security group en este ejemplo, que es el security group para los servidores de bases de datos, en el cual tenemos que estamos aceptando el tráfico entrante a través del puerto 3306 y solamente desde otro security group, que en este caso es el anterior, el security group de los web servers. Entonces esa es otra característica que tienen los security groups y es que podemos definir como fuente a otros security groups. En el caso de las NACL, estos son firewalls sin estado. Es decir, que si yo acepto un tráfico en un sentido, como las NACL no tienen esa conciencia de que el tráfico pertenece a una sesión, entonces yo debo también aceptar el tráfico en el otro sentido. En este caso, tengo las reglas definidas por un número. El número me va a indicar el orden en el cual van a ser evaluadas las reglas y en el caso que se menciona acá, se está aceptando todo el tráfico por todos los puertos. ¿Cómo funcionan en conjunto ya
los grupos de seguridad y las NACL. Otro tema aquí, las NACL sí aceptan denies, como vemos acá, no como ocurre con los security groups. Entonces, ¿cómo funcionan en conjunto? El grupo de seguridad web server permite la salida o hacia la base de datos. Esto pasa por una NACL que va a permitir el tráfico entre estas subredes. Aquí hay otro punto, las NACL se aplican a nivel de subredes. Ya vimos que los security groups se aplican a nivel de ENIS. Entonces, pasa por la NACL, después pasa por el security group, en este caso de los servidores de bases de datos, y el tráfico de vuelta. Entonces, el security group ya lo está permitiendo, si permitió el de entrada, entonces permite el de vuelta, pero la NACL tiene que permitir, tiene que ser explícita en permitir el tráfico de regreso entre las subredes. Ahora pasamos a hablar de otros servicios de protección de infraestructura. Entonces, vamos a hablar de todos estos servicios y vamos a comenzar por el servicio de Shield. El servicio de Shield tiene dos, dos capas, lo podríamos llamar. Una que llamamos estándar. Esta modalidad estándar está disponible siempre. Se aplica para todos nuestros servicios en el nivel hasta la capa 3 y 4 del modelo OSI. Esto significa que va a proteger contra los ataques de red más comunes, como los SYN floats, los UDP floats, los ataques de reflexión, y se utiliza entonces también para detección y mitigación automática a este tipo de ataques. Entonces, nuestros clientes no tienen que hacer nada porque ya cuentan con este servicio de Shield estándar para proteger los ataques de denegación de servicio distribuido en la capa de red. Para la protección de o contra DDoS en capa 7 o hasta capa 7, contamos con el servicio de Shield Advance. Este servicio ya tiene protección adicional contra esos ataques sofisticados y principalmente pues aquellos de capa 7. Lo más importante de este servicio, digamos, tiene varios aspectos importantes. Para mí, el más importante es que se cuenta con un equipo de personas expertos en seguridad que son los que llamamos el equipo de respuesta Shield. Y este equipo va a estar acompañando a nuestros clientes 7 por 24 de forma tanto proactiva como reactiva, apoyándolos en la resolución de estos eventos. También tiene un servicio de protección de costos, dado que en ciertos ataques se podría necesitar escalar nuestra infraestructura para atender esa gran cantidad de requests. Entonces, los costos que se generen por ese escalamiento adicional debido a los ataques van a ser devueltos si nuestros clientes cuentan con el servicio de Shield Advance. Y también vamos a tener un panel de visualización de lo que está ocurriendo con el monitoreo y la respuesta a esos ataques. Adicionalmente, se incluye, cuando se adquiere el servicio de Shield Advance, se incluye para nuestros clientes los servicios de Web Application Firewall y de Firewall Manager sin costo adicional, solamente pagando por el servicio de Shield Advance. Acá vemos una arquitectura de una aplicación web en la cual tenemos un balanceador que está en el front hacia los usuarios. Luego tenemos ya un grupo de autoescalamiento con instancias S2 y un backend con una base de datos Aurora. ¿Qué podemos implementar? Lo primero, pues, es todo lo que tengamos a nivel de Virtual Private Network, como lo son los security groups. En este caso, definimos 3 security groups. Luego vamos a aplicar mitigación de DDoS con Chill Advance. También este servicio de Chill Advance va a utilizar el servicio de WAF para reforzar los controles y las acciones que se definan como políticas para protección. Adicionalmente, pues se va a tener toda la protección de aplicaciones que más adelante les voy a explicar más detalles sobre el servicio de WAF. Vamos a tener
por ejemplo, en este caso, el funcionamiento de lo que son los puertos o cuáles son los puertos que se van a habilitar. Y podemos tener el servicio de Network Firewall, que como les mencioné al comienzo, cumple esas funciones de filtrado de tráfico de red y funciona como un Intrusion Prevention System. Y vamos a eh, explicar en detalle ahora lo que hace el servicio de Web Application Firewall de AWS. Este servicio En este servicio vamos a definir lo que llamamos unas web ACLs, que son un conjunto de reglas y las vamos a aplicar a lo que en AWS WAF llamamos los recursos protegidos. ¿Cuáles pueden ser esos recursos protegidos? Pueden ser una distribución de Amazon CloudFront, puede ser una API gestionada por Amazon API Gateway, puede ser un balanceador de aplicaciones o un ALB, puede ser también un endpoint de AppSync o puede ser un user pool de Cognito, que ya Darío explicó en la presentación anterior. Entonces, este es el conjunto de recursos que se pueden proteger. Esas reglas que están dentro de las web ACLs van a poder ser administradas por AWS, por nuestros partners, que aquí tenemos un conjunto, un ejemplo de los partners que aplican o que pueden aplicar protecciones utilizando nuestro Web Application Firewall. Y otro tema importante es que este servicio, al igual que el servicio de Shield, es un servicio completamente administrado por AWS. Por lo tanto, todos los temas de elasticidad, de qué volúmenes de equipamiento se necesitarán a nivel de hardware, de software, de todo eso se encarga AWS. La cantidad de equipos también, alta disponibilidad. Entonces, todo esto es muy importante en los servicios administrados. Eh, ¿Cómo son las reglas? Aquí hay unos ejemplos de reglas. Tenemos, en este caso, las reglas gestionadas por AWS. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, el Core Rule Set, que protege contra los principales ataques que publica la OWASP. Tenemos también protecciones como por ejemplo esta de SQL Database. Esto es bases de datos que utilicen SQL como lenguaje de queries. No es que tenga que ser, digamos, la marca de SQL, sino que es cualquier base de datos que utilice este tipo de queries y protege, por ejemplo, contra ataques de inyección SQL. Y así tenemos diferentes reglas para proteger, por ejemplo, servidores Linux, servidores Windows, dependiendo, por supuesto, de cuáles sean los recursos que estamos protegiendo, pues también vamos a decidir cuáles reglas aplicamos. Y aquí hay también ejemplos de reglas administradas o gestionadas por nuestros partners y en este caso están tres de estos partners nuestros que han o con los cuales hemos establecido esta alianza para poder reforzar esas protecciones que ya ellos tienen para sus sistemas. Otra funcionalidad importante del WAF es el control de bots. Aquí podemos primero pues tener una visibilidad sobre la actividad de bots hacia nuestras aplicaciones. También se va a limitar esa actividad de bots. Se puede llegar incluso a presentar un CAPTCHA en caso de que se detecte o se tenga la duda de si ese bot puede ser malicioso. Em, cómo se configura o qué hay que hacer para utilizar el servicio. Cuando yo lo activo, se van a generar unos tags dentro de los logs de tráfico y utilizando esos tags, entonces con reglas de WAF, se va a poder ejercer diferentes acciones como bloqueo, redirección u otra que queramos definir para poder responder ante estos eventos.
Aquí tenemos un ejemplo del panel de visualización y también cómo es que se van a definir esas reglas donde estos son ejemplos de los labels asociados a bots que se pueden generar y acá está entonces pues cómo se configura la coincidencia con alguno de estos labels. Tenemos una solución, ya hemos presentado a lo largo de la mañana algunas otras soluciones. Acá los invitamos también a que puedan revisar esta solución. Lo que hace es tomar toda la información de los logs de WAF y desplegarlos en un dashboard visual. O del cual se puedan sacar insights importantes. En este caso, esta solución está basada en OpenSearch y es fácil de desplegar a través de un template de CloudFormation. Vamos ahora a una demo en la consola del servicio de WAF. En este caso, entonces, tenemos una web ACL. Dentro de esa web ACL tenemos varias reglas. Si queremos agregar una regla, entonces tenemos acá, como les mostraba en los slides, en este caso las reglas o que son administradas o gestionadas por AWS. Por ejemplo, una de lista de reputación, lista de IPs con mala reputación, el core rule set, que ya les conté, la protección para proteger, para aplicaciones que utilizan PHP, también la de SQL y tenemos entonces la de otros de nuestros partners. Cuando queremos utilizar alguna de estas reglas, lo que hay que hacer es utilizar esos links que aparecen acá para suscribirse en el AWS Marketplace. Volviendo a el menú de web ACLs, tenemos lo que son la protección contra bots. Entonces, para habilitarlo, podemos dejarlo por defecto para que detecte todos estos bots y también las reglas por defecto. Entonces, acá ya nos quedaría habilitado. Y cuando vamos a el panel de bot, ya tenemos visibilidad rápidamente de cómo se está comportando el tráfico en cuanto a si se detectan bots. Para entonces poder actuar sobre esta detección de bots, entonces se crean las reglas. Aquí vemos que le ponemos el, el ítem o seleccionamos que lo que nosotros queremos es actuar cuando se tenga algún label y aquí están disponibles entonces los diferentes labels que se podrían eh, reconocer y de acuerdo con eso entonces podemos nosotros ya pasar a la parte de la acción y en la acción, como ven, podemos permitir ese tráfico, bloquearlo o ejercer alguna acción en particular. En, ya en un ejemplo, acá tenemos una aplicación que es vulnerable y que vamos a poder, por ejemplo, en este caso, está hecha para buscar eh, películas, pero sin embargo, colocando ciertos queries podemos llegar a acceder a información importante que está en la base de datos. Estos son ataques de SQL injection. Entonces, aquí está un detalle de cómo se comporta este ataque de SQL injection. Y tenemos también, entonces, acá, pues todo lo que son los diferentes ataques que se pueden configurar en esta aplicación de ejemplo con los diferentes ataques que podemos trabajar. Acá también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de lanzar un ataque de cross-site scripting, el cual pues en este caso fue exitoso, pero ya si vamos a eh, esa aplicación, pero en la cual hemos puesto un Application Load Balancer protegido por nuestro WAF e intentamos nuevamente lanzar la aplicación,
el ataque, perdón, entonces vamos a tener un mensaje de 403 Forbidden, que es el que da nuestro WAF para prevenir este tipo de ataques. Ya cuando entonces vemos los logs, esos logs pueden ser enviados a Cloud, los logs de WAF pueden ser enviados a CloudWatch Logs, a S3 o a Kinesis Firehose. En esos logs, así como los podemos analizar y ya vimos la solución con OpenSearch, podríamos también hacer queries sobre esos logs utilizando el servicio de Athena. En este caso, estamos haciendo un query sobre esos logs donde la acción sea block y con un límite de 10. Entonces aquí podemos ver la acción que se tomó, cuál fue la fuente y cuál es el detalle de el evento que se está generando. Bueno, ¿cómo nuestros clientes aseguran su red en la nube? Tenemos eh, acá la posibilidad de poner un sistema de firewall, y en este caso vamos a hablar más acerca de firewall con funcionalidad de prevención de intrusos. Eh, puede ser un diseño propio, podemos utilizar soluciones de terceros, podemos utilizar soluciones on-premise, es decir, que el tráfico vaya a ser filtrado en on-premise y después se regrese a la nube, o podemos utilizar servicios nativo nube. En este caso, el servicio de Network Firewall. Es un firewall nativo en AWS que escala automáticamente. La infraestructura es administrada por AWS, entonces aquí no tengo que preocuparme por cuántas máquinas virtuales, cómo armo el clúster, cómo armo la alta disponibilidad, cómo hago para crecer cuando la cantidad de requests sea muy alta. Tiene un motor de reglas muy flexible, de alta capacidad, con reglas de IPS gestionadas. Las reglas se pueden definir también utilizando lenguaje de Suricata, Snort, y pues me permite también la administración centralizada de políticas utilizando Firewall Manager, que es el servicio que vamos a ver después. En este firewall, entonces, lo que hacemos es crear las políticas y las reglas de firewall, desplegar los endpoints y ya vamos entonces a tener esa protección. Para implementarlo podemos hacerlo de múltiples formas, pero hay dos modelos principales. Uno es el modelo de inspección de seguridad distribuida, en la cual colocamos endpoints de Network Firewall en cada una de las VPCs que queramos inspeccionar. Entonces acá lo que se hace es hacer pasar el tráfico por los endpoints de Network Firewall y de esa forma vamos a hacer el filtrado en cada una de las VPCs. Tenemos también la inspección de seguridad centralizada, en la cual necesitamos crear una inspección, una VPC de inspección, y necesitamos también el servicio de Transit Gateway. Entonces, lo que hacemos es que para el tráfico que queramos filtrar, lo enviamos hacia Transit Gateway. Transit Gateway es el que se va a encargar de siempre enviar el tráfico o en el momento o para el tráfico que se determine, enviarlo hacia la VPC de inspección, donde se va a pasar al endpoint de firewall y de ahí al servicio de network firewall para devolver el tráfico en caso de que sea aceptado hacia el Transit Gateway y que vaya a su destino. Como podemos ver, entonces acá esto aplicaría para filtrar el tráfico entre VPCs y también desde y hacia Internet. En varios de nuestros clientes lo que se hace es un despliegue mixto entre esa inspección distribuida y la inspección centralizada. Vamos a hablar ahora sobre el firewall de DNS. Ese firewall de DNS aplica para los resolvers de Route 53. Los resolvers son servicios de resolución de DNS. Hay un resolver por defecto para las instancias de S2, y el servicio de Network Firewall va entonces a aplicar tanto para estos resolvers como para otros resolvers que se puedan definir ya de forma personalizada. Eh,
Este firewall, entonces, o en este firewall vamos a poder elegir entre listas administradas por AWS o cargar nuestras propias listas de dominios. Los registros de eventos van a quedar en CloudWatch Logs y también podemos administrar las políticas de el firewall de DNS mediante el servicio de Firewall Manager, que es precisamente del que voy a conversar ahora. En este servicio de Firewall Manager es un servicio de gestión que también en varias ocasiones nos preguntan o se tiende a confundir Firewall Manager con Network Firewall. Network Firewall sí es un servicio de filtrado. Firewall Manager es un servicio de gestión de políticas de seguridad para los servicios de WAF, Shield, Security Group, Network Firewall y DNS Firewall. Desde allí, entonces, desde un panel central, vamos a poder gestionar las políticas y también definir cuál es mi política deseada para la organización, ya que se integra muy bien con el servicio de Organizations que vimos al comienzo. De hecho, Organizations es un prerequisito para el funcionamiento de Firewall Manager. Todas las alertas de cumplimiento o incumplimiento de las políticas que definamos van a ser enviadas al servicio de AWS Security Hub, que lo vamos a ver más adelante durante el día de hoy. En la consola vamos a designar un administrador de Network Firewall y ya entonces desde ahí habilitamos el servicio para la organización. Lo que vamos a hacer entonces es crear políticas. En esas políticas aquí nos plantea diferentes servicios que son los servicios soportados. Aquí en este caso elegimos WAF y para WAF entonces yo indico que mi política deseada es que tenga ciertas reglas ya habilitadas. Agrego esas reglas y también cuáles deberían ser las acciones. Y respecto a la acción de la política, entonces puedo definir identificar los recursos o autorremediar, que es pues poner las reglas donde se pueda presentar incumplimiento. Y esta parte me define el scope de las políticas que yo voy a utilizar en Firewall Manager, en este caso para WAF. Puedo hacerlo por cuentas o por recursos a los que quiera que se aplique cada una de las políticas que defina ahí en Firewall Manager. También puedo utilizar tags para esta política. Finalmente reviso la política y ya entonces la voy a crear. Esa política entonces va a comenzar a ser aplicada y va a empezar a revisar en las diferentes cuentas. Una vez esperamos a que tome efecto, va a empezar a revisar en las diferentes cuentas y va a verificar pues cuáles cuentas están en cumplimiento o en incumplimiento de la política definida. Y si yo voy ya a ver las web ACLs, entonces veo que se han creado web ACLs para reforzar el cumplimiento de la política que se ha definido en Firewall Manager, en este caso para el servicio de WAF y, como les mencioné, esto aplica para diferentes cuentas de la organización, aquellas que se definan en el scope de la política, donde también pues, se puede seleccionar que aplique para todas las cuentas. Bueno, entonces ya con esto terminamos lo que son los servicios de protección de infraestructura que normalmente explicamos dentro de estos Immersion Days. Pero también quiero hablarles acerca de un lanzamiento en Rainpaint, que es el servicio de Verified Access. En este servicio lo que buscamos es poder dar un acceso seguro a las aplicaciones, a las aplicaciones de nuestros clientes vistas como endpoints de red. Y esto, si ven, se parece a lo que hacemos normalmente a través de una VPN. Tanto cuando lo hacemos con VPNs site-to-site como con VPNs client-to-site. Lo que buscamos aquí es poder tener esos accesos a las aplicaciones con un control
de las políticas de acceso para los diferentes usuarios hacia las aplicaciones. Entonces es como un paso previo a lo que va a ocurrir ya dentro de las aplicaciones, que correspondería a lo que explicó Darío, que es el servicio de Verified Permissions, que ya es permisos dentro de cada una de las aplicaciones. Esto es acceso a las aplicaciones. ¿Qué beneficios obtenemos acá? Tenemos un punto único de aplicación de políticas, podemos tener una autorización granular y dinámica, vamos a mejorar la observabilidad, vamos a saber quién está intentando acceder a qué aplicaciones en qué momento y si eso está permitido o no. Y vamos a utilizar también servicios de seguridad existentes. ¿En qué se basa esto? En dos integraciones principales, una con un IDP, con un proveedor de identidades, y la otra con ya sistemas que le van a dar contexto a las políticas. Es decir, las políticas, una vez se hace la autenticación, van a trabajar con contexto. Actualmente los proveedores o los partners de contexto que se soportan en el servicio de Verified Access, que está en preview, son Jamf y CrowdStrike. Y pues este servicio también los invitamos también a que en la etapa de preview se inscriban para poder dar su feedback y pues esto va a hacer que vayamos avanzando también en este servicio. Les agradezco mucho su atención.